mi nombre es Oelia Owens, tengo 34 años. Apenas habían pasado 3 semanas desde que nació mi hija cuando estaba en la cocina de mi propia casa, cargándola sobre mi hombro, y mi mamá llegó para decirme que empezara a empacar. Ni siquiera fue una petición, fue una orden. Según ella, la familia de mi hermano necesitaba quedarse con la casa, y yo podía irme a rentar a cualquier lado porque era fuerte y sabría arreglármelas. Para ella, ellos eran más importantes que yo. Lo dijo con la misma frialdad con la que alguien lee los horarios del camión. Lo que nadie en mi familia tomó en cuenta era un pequeño detalle, un documento registrado oficialmente en la oficina del condado, una sola hoja que cambiaba por completo la historia. 2 semanas después, mi mamá hizo algo en el cuarto de mi bebé que hasta el día de hoy me pone la piel de gallina. Y cuando por fin le respondí por el intercomunicador aquella mañana de domingo, el impacto fue tan grande que dejó caer su celular en la entrada de mi casa. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories, el lugar donde las personas que siempre guardaron silencio por fin cuentan su versión completa, con calma y sin esconder nada. Si te gustan las historias sobre conflictos familiares, aprender a poner límites y el precio de decir ya basta, deja tu comentario y suscríbete. Todo empezó en una cocina que era completamente mía. Pero antes de llegar a ese momento, déjame contarte quién fue la mujer que trabajó tan duro para comprar esa casa. Hay que regresar un poco en el tiempo. Llevo 12 años trabajando como enfermera en la unidad de cuidados intensivos neonatals, la NICU, en Dayton, Ohio. Es un lugar donde bebés que caben en la palma de una mano luchan todos los días por seguir viviendo, y donde mantener la calma no es una opción, sino parte del trabajo. Logré terminar la carrera de enfermería gracias a préstamos estudiantiles y a interminables turnos dobles en un restaurante. Nadie de mi familia fue a mi ceremonia de graduación porque ese mismo fin de semana mi hermano Brent tenía un torneo de béisbol. En la familia Owens siempre funcionaban así las cosas. Si había que elegir, la prioridad nunca era yo. Desde muy joven me pusieron una etiqueta, la fuerte. Esa era mi función dentro de la familia. Cuando Brent necesitó dinero para su boda, la fuerte lo prestó, aunque todos sabíamos que ese préstamo jamás regresaría. Cuando mi papá falleció hace 2 años y mi mamá ya no podía pagar sola el departamento, ¿quién tenía una habitación disponible? Claro, la fuerte. Cada vez que algo salía mal, se rompía, faltaba dinero o alguien tenía un problema, simplemente me lo pasaban a mí, como si fuera el plato que termina en las manos de quien está más cerca del fregadero. Y aquí viene la confesión que realmente cambia toda esta historia. Durante mucho tiempo pensé que todo eso estaba bien. Me gustaba sentir que me necesitaban. Era la única forma en que mi familia parecía valorar mi existencia. Así que seguí dando y dando, convencida de que algún día todo ese esfuerzo regresaría convertido en cariño. Pero nunca pasó. Después de todo lo ocurrido, mi mamá me dijo muchas cosas. Sin embargo, la frase más sincera que he escuchado en toda mi vida salió de boca de mi amiga Rosa, durante un descanso en el hospital. Me miró y me dijo: «Oye, llevas toda la vida pagando por el simple hecho de que te dejen sentarte en la mesa con ellos». En ese momento no lo entendí por completo. Hizo falta que naciera mi hija y que apareciera una mudanza para abrirme los ojos y darme cuenta de que tenía toda la razón. Y antes de hablar del nacimiento de mi bebé, quiero contarte cómo conseguí esa casa. Porque más adelante todos actuarían como si hubiera aparecido por arte de magia, cuando en realidad me costó años de trabajo, sacrificios y renuncias. Hace 6 años, cuando tenía 28, compré una casa de 3 recámaras en Marigold Land. No era una mansión, ni mucho menos. Era una casita antigua, con un arce torcido en el jardín y un porche que ya mostraba el paso de los años. Pero para mí era perfecta. Cada peso del enganche salió de noches enteras trabajando en el hospital. Fueron 6 años cubriendo guardias de Navidad para que las enfermeras con hijos pudieran pasar las fiestas en casa. Acepté todos los turnos extra, trabajé fines de semana y llevé un registro de cada ahorro como si fuera un objetivo sagrado. Cuando llegó el momento de firmar, tanto las escrituras como la hipoteca quedaron únicamente a mi nombre. La primera noche dormí en el piso de la sala porque todavía no tenía sofá. Solo había paredes vacías y mucho silencio. Pero por primera vez en mi vida sentí algo que nunca había experimentado en la casa de los Owens, la sensación de pertenecer a un lugar que realmente era mío.
A la mañana siguiente, mi vecina, la señorita Di, una mujer de 70 años con un carácter fuerte y una lengua muy directa, llegó con un pan de maíz recién hecho. Mientras me lo entregaba sonrió y me dijo, cuando una mujer compra su propia casa, termina descubriendo quién es de verdad, y casi siempre lo aprende de la manera difícil. En ese momento me reí. No imaginaba que, sin saberlo, me estaba adelantando mi propio futuro. 2 años atrás, cuando mi papá falleció, invité a mi mamá a vivir conmigo en la habitación de la planta baja. Nunca le cobré renta ni pensé hacerlo. Me parecía lo correcto. Pero con el paso del tiempo ocurrió algo muy sutil. Cuando hablaba con sus hermanas en la iglesia o por teléfono con la tía Ruth, dejó de decir la casa de Oelia y empezó a llamarla la casa de la familia. Como si esa propiedad hubiera pasado de generación en generación y no hubiera sido comprada con mis desvelos, mis horas extras y mi esfuerzo. Claro que me di cuenta. Incluso un par de veces la corregí con toda tranquilidad. Siempre respondía con una risita y un gesto de la mano, diciendo, «Ay, Oilia, ¿qué importancia le das a esos papeles?». En ese momento parecía un comentario sin importancia, pero después entendí que escondía mucho más de lo que imaginaba. Mi hija Nora nació el 3 de marzo, 3 semanas antes de lo esperado. Desde el principio llegó con prisa, como si tuviera ganas de conocer el mundo cuanto antes. Su papá y yo habíamos terminado nuestra relación cuando yo tenía 5 meses de embarazo. Fue una separación tranquila y definitiva, y no vale la pena dedicarle más tiempo en esta historia. Simplemente decidió no formar parte de nuestras vidas. Así que, en la sala de parto, quien estuvo a mi lado fue Rosa, sosteniéndome la mano. Y unas horas después solo estábamos Nora y yo. Pesó poco menos de 3 kilos y heredó la barbilla terca de su abuela. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo y, al mismo tiempo, tanta certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Hay algo que pocas personas entienden sobre una enfermera de cuidados intensivos neonatals cuando se convierte en mamá. Sabes demasiado. Conoces todos los riesgos, detectas cualquier cambio en la respiración y tu mente nunca deja de analizar cada detalle. Pero, aún con toda esa experiencia, el cansancio, las dudas y la recuperación llegan igual que para cualquier otra madre, poco a poco, con muy pocas horas de sueño y aprendiendo sobre la marcha. Quiero ser justa con mi mamá. Durante esas primeras semanas sí me ayudó. Cocinaba, lavaba la ropa y cargaba a Nora para que yo pudiera bañarme o descansar unos minutos. El problema era que con Carol Owens la ayuda nunca venía sin condiciones. Siempre había algo detrás. Tenía una opinión para todo, la leche que debía tomar la bebé, la temperatura de la casa, la decoración del cuarto de Nora, absolutamente todo. Yo había pintado esa habitación de un azul claro que me recordaba el cielo de junio, y estaba feliz con el resultado. Con los años había aprendido que, para llevar una buena relación con mi mamá, necesitaba poner límites. Cuando se ofreció a administrar mi cuenta bancaria después del nacimiento de Nora, le agradecí y le dije que no, con mucho respeto. Cuando un día reorganizó toda mi cocina sin preguntarme, simplemente acomodé todo de nuevo cuando ella se fue, sin discutir. Me repetía que eran cosas pequeñas. Pensaba que el duelo por la muerte de mi papá y la emoción de convertirse en abuela podían hacer que cualquiera actuara de forma diferente. Todavía no entendía que aquello solo era el principio. Todo cambió un martes, a finales de marzo. Ese día, mi hermano perdió su casa porque el banco se la embargó. Y, para esa misma tarde, mi mamá ya había decidido, sin preguntarme ni una sola vez, cuál sería la solución al problema. Me lo dijo en mi cocina. Lo repito porque ese detalle importa. Entró y se comportó como si ese lugar le perteneciera. Yo apenas llevaba 3 semanas de haber dado a luz. Traía una blusa para amamantar, una bata y tenía a Nora dormida sobre mi hombro, calientita y tranquila. Mi mamá dejó su taza de café sobre la mesa, cruzó las manos y, con toda naturalidad, anunció que Brent, su esposa Kale y los niños se mudarían a la casa durante la primera semana de mayo, en cuanto el banco terminara el proceso de quitarles la suya. Según su plan, los niños ocuparían los cuartos de arriba, es decir, mi habitación y el cuarto de Nora. Brent y Kale se quedarían con la recámara de abajo. ¿Y yo? Yo debía empezar a buscar un departamento pequeño para rentar porque,
según las palabras de mi propia madre, tú eres fuerte, Oilia. Siempre encuentras la manera de salir adelante. Solté una risa nerviosa. De verdad pensé que estaba bromeando. Pero no. La miré y le dije, mamá, esta casa es mía. Ella me respondió con esa expresión de paciencia cansada que había usado conmigo desde que era niña, como si yo fuera la que estaba exagerando. Después dijo una frase que todavía sigue resonando en mi cabeza. Hazles espacio a la familia de tu hermano. Ellos importan más. Así, sin rodeos. Yo tenía a mi hija de apenas 3 semanas respirando sobre mi cuello mientras escuchaba esas palabras. Ni siquiera intentó suavizarlas. No dijo que sería algo temporal ni que sabía que yo podía con todo. Simplemente afirmó que ellos valían más. El silencio que quedó después fue tan profundo que alcanzaba a escuchar las ramas del árbol rozando el techo de la casa. ¿Y yo qué hice? Lo mismo que llevaba 34 años haciendo. Nada. Me quedé inmóvil, pensando en las escrituras, en la hipoteca, en todas las noches de trabajo que me habían permitido comprar esa casa. Tenía 1000 argumentos para responder, pero me los guardé. Durante toda mi vida me enseñaron que la fuerte no discutía, no hacía escándalos y siempre cedía. Mi mamá tomó otra vez su café, convencida de que yo había aceptado, y añadió que Cale pasaría el jueves para escoger los cuartos. Ella creyó que mi silencio significaba lo mismo de siempre. No tenía idea de que esa vez todo sería diferente. Esa misma noche decidí intentar resolver las cosas como una adulta. Después de darle de comer a Nora a las 10 de la noche, bajé a la cocina, me senté frente a mi mamá y hablé con la misma calma con la que entrego un reporte al terminar mi turno en el hospital. Le expliqué todo con hechos, sin levantar la voz. Le recordé que la escritura estaba únicamente a mi nombre. Que yo era la responsable de la hipoteca. Y que nadie iba a mudarse a mi casa, así como tampoco pensaba sacar a una recién nacida de su hogar en pleno mes de abril. También le dije que sentía mucho lo que estaba viviendo Brent y que, si quería, con gusto lo ayudaría a encontrar una casa para rentar. Sinceramente pensé que estaba siendo más que razonable. Creí que con eso el asunto terminaría. Pero mi mamá solo inclinó un poco la cabeza y respondió con una frase que resumía perfectamente su manera de ver la vida. Los papeles no hacen una familia, Oilia. Los sacrificios sí. Después agregó, como si todo ya estuviera decidido, que los arreglos estaban hechos y que no había nada más que discutir. Dicho eso, se fue a dormir a la habitación que yo le había dado sin cobrarle un solo peso. Sin embargo, lo que realmente me hizo sentir un escalofrío ocurrió cerca de la medianoche. Bajé por un vaso de agua y, al pasar frente a la puerta de su cuarto, escuché que estaba hablando por teléfono. Lo que dijo en esa llamada cambiaría por completo la forma en que veía a mi propia familia. Esa noche, mientras pasaba frente al cuarto de mi mamá, escuché que hablaba por teléfono con la tía Ruth. Hablaba tranquila, como si todo estuviera perfectamente organizado. Estaba explicando que fin de semana llegaría el camión de la mudanza, cuáles hijos de unos amigos de la iglesia ayudarían a cargar los muebles y hasta cómo acomodarían las camas de los niños en el cuarto de Nora. Una vez que quitaran la cuna. Lo peor fue darme cuenta de un detalle, el camión ya estaba apartado. Eso significaba que todo estaba planeado desde antes. Cuando mi mamá me habló en la cocina, no estaba buscando mi opinión. Solo me estaba avisando de una decisión que ya había tomado. A la mañana siguiente recibí otra sorpresa. Cale me agregó a un grupo de WhatsApp llamado Día de la Mudanza, con el emoji de un camioncito. Ya había 11 familiares dentro del grupo y hasta la fecha de la mudanza estaba fijada. Ese domingo me quedé un largo rato frente al espejo del baño, pasando la mano sobre la cicatriz de mi cesárea. Mientras la veía, intentaba entender cómo había llegado mi vida a ese punto. Era una clase de cuentas que ningún presupuesto podía explicar. Aún así, había una parte de mí que seguía creyendo que mi hermano reaccionaría con sentido común. Así que lo llamé. Brent tiene 5 años menos que yo. Cuando éramos niños, prácticamente ayudé a criarlo mientras mi mamá trabajaba jornadas larguísimas después de que mi papá perdió su empleo. Yo lo llevaba a la escuela, le enseñé a estacionarse y, después del dinero que le presté para su boda, prometí no volver a firmar nada por él. Cuando contestó, hablé con calma.
Le dije que sentía mucho lo de su casa, que imaginaba el miedo que debía sentir y que prefería hablar directamente con él, sin intermediarios. Después fui muy clara. Le expliqué que no podía mudarse a mi casa. Que con gusto lo ayudaría a encontrar un lugar para rentar e incluso estaba dispuesta a apoyarlo con el depósito si hacía falta. Pero en esa casa vivía una bebé de apenas 3 semanas y no pensaba sacar a mi hija de su hogar. Del otro lado de la línea hubo un largo silencio. Alcanzaba a escuchar la televisión encendida en casa de Cale. Entonces Brent respondió con una tranquilidad que me sorprendió. Mamá ya nos prometió la casa. Los niños están muy emocionados por tener jardín. Respiré hondo y le contesté, con toda la paciencia que pude reunir, que esa promesa no podía hacerla mi mamá porque la casa no era de ella. Él soltó un suspiro, como si la complicada fuera yo. Después dijo la frase que siempre había escuchado desde niña. Tú eres la fuerte. Tú puedes salir adelante donde sea. Para nosotros es diferente. Colgué la llamada con una claridad que solo había sentido en los momentos más críticos del hospital. Esperaba que mi hermano me defendiera. Pero nunca iba a hacerlo. Porque él jamás había tenido que cargar con los problemas de los demás. Ese papel siempre había sido mío. Una hora después llamó la tía Ruth. Con una voz dulce me preguntó si de verdad pensaba dejar que mis sobrinos terminaran viviendo en un refugio. Eso era completamente falso. Brent tenía dinero por su liquidación y hasta un par de ofertas de trabajo. Nadie estaba en la calle. Pero para la hora de la cena ya había familiares con los que no hablaba desde hacía años que estaban convencidos de que yo era una mujer egoísta. Aferrada a una casa enorme mientras unos niños supuestamente se quedaban sin techo. La historia ya había sido modificada. Así funcionaba mi familia. Durante años intenté explicar mi versión de las cosas, pero siempre terminaban cambiándola hasta convertirla en el relato que más le convenía a mi mamá. Esa noche decidí que ya no iba a justificarme con nadie. Subí a mi cuarto, saqué la caja de seguridad que guardaba en el closet y abrí la carpeta con los documentos de la casa. Leí mi nombre en las escrituras una vez. Luego otra. Y después seguí revisando cada papel con muchísimo cuidado. Trabajar en el sindicato de enfermería tiene varias ventajas. Una de ellas es un servicio de asesoría legal que casi nadie usa, hasta que la vida se pone de cabeza. En cuanto tuve un momento libre durante mi siguiente turno, tomé el teléfono y marqué ese número. Ahí fue donde todo empezó a cambiar. En mi siguiente tarde libre estaba sentada en el sillón, con Nora dormida sobre mi pecho y una libreta en las piernas, cuando hablé con una abogada del servicio legal del sindicato. Se llamaba la señora Álvarez. Con muchísima paciencia empezó a explicarme cuáles eran realmente mis derechos dentro de mi propia casa. Me dijo que, según la ley en Ohio, mi mamá llevaba 2 años viviendo conmigo y recibía correspondencia en esa dirección. Eso significaba que legalmente era considerada residente, probablemente una inquilina sin contrato formal. Aunque la casa estuviera únicamente a mi nombre, yo no podía cambiar las cerraduras de un día para otro ni sacar sus cosas a la banqueta. Si quería que se fuera, tenía que hacerlo correctamente, entregarle un aviso por escrito con el tiempo que marca la ley y, si no se iba, seguir el proceso ante un juez. Anoté cada paso con el mismo cuidado con el que explico las indicaciones médicas a los padres de mis pacientes. Pero después vino la parte que más necesitaba escuchar. La señora Álvarez me explicó que mi hermano, Cale y los niños estaban en una situación completamente diferente. Ellos nunca habían vivido en esa casa. Legalmente eran simples invitados. Y un invitado solo permanece en una casa mientras el dueño lo permita. Si intentaban entrar para instalarse sin mi autorización, eso ya no era un problema familiar. Era una invasión de propiedad. En ese caso podía cerrar la puerta, mantenerlos afuera y llamar a la línea de atención no urgente de la policía sin sentir culpa alguna. Le di las gracias y, cuando terminó la llamada, me quedé en silencio abrazando a Nora. Escuchaba su respiración tranquila mientras pensaba en todo lo que estaba pasando. Mi familia tenía un camión de mudanza, un grupo de WhatsApp, 11 familiares convencidos de que la casa les pertenecía y una historia perfectamente armada para hacerme sentir culpable. Yo tenía algo mucho más sencillo. Las escrituras. Y la ley.
Antes de despedirse, la señora Álvarez me dejó una frase que nunca olvidé. Tu mamá tiene derechos, Oilia, pero tú también. La diferencia está en quien está dispuesto a ejercerlos. Lo que vino después no fueron gritos. Los gritos los habría soportado sin problema. Crecí escuchándolos y llevo años trabajando en un hospital donde el caos forma parte del día a día. Lo realmente difícil fue otra cosa. La culpa llegó disfrazada de cariño. Empezaron a aparecer comidas preparadas, mensajes con versículos de la Biblia y notas de voz que siempre comenzaban con un dulce mi reina o mi niña. La tía Ruth me llamaba casi todos los días para repetir que la familia era lo único que uno tenía en esta vida. Me recordaba que mi mamá acababa de perder a su esposo y que mis sobrinos preguntaban constantemente por su tía. Después llamó Eileen, una señora de la iglesia de mi mamá a la que apenas había visto unas cuantas veces, solo para decirme que estaba orando para que Dios ablandara mi corazón. Mientras tanto, Kale compartía fotos en el grupo familiar. En una aparecían sus hijos durmiendo sobre un colchón inflable con el mensaje: ya queremos tener ese patio tan grande. Dios nos está bendiciendo. Todos los mensajes tenían algo en común. Nadie discutía que la casa fuera mía. Simplemente actuaban como si ese detalle no importara. Como si el esfuerzo, las escrituras y la hipoteca fueran algo incómodo que era mejor ignorar. Toda la presión estaba dirigida al mismo punto de siempre, mi sentido de responsabilidad. Porque, según ellos, Oilia siempre resolvía los problemas. Oilia nunca complicaba las cosas. Pero 12 años trabajando en cuidados intensivos neonatals te enseñan una lección muy valiosa. Cuando una situación empieza a salirse de control, no reaccionas con desesperación. Primero observas. Después registras todo. Así que hice exactamente eso. En lugar de discutir, empecé a documentarlo todo como si fuera el expediente de un paciente. Guardé cada mensaje de voz. Tomé capturas de pantalla del grupo familiar. Anoté fechas, horarios y conversaciones. Incluso dejé una libreta junto a la cafetera para escribir cualquier comentario, visita o detalle importante en cuanto ocurriera. Por primera vez en mi vida, dejé de defenderme con palabras. Y empecé a respaldarme con pruebas. No guardaba todas esas notas porque pensara que algún juez iba a interesarse por la opinión de la tía Ruth sobre mi corazón. Lo hacía por otra razón. Porque cuando escribes lo que realmente pasó, dejas de permitir que los recuerdos se deformen en tu cabeza a las 2 de la mañana. Toda la vida había reaccionado igual: explicar, pedir perdón aunque no fuera mi culpa y tratar de que todos estuvieran en paz. Pero esta vez mis manos hicieron algo distinto. En lugar de justificarme, empezaron a registrar los hechos. Seguía siendo la fuerte, sí. Solo que, por primera vez, la persona a la que estaba intentando proteger era yo misma. La visita del jueves me dejó claro que ellos llevaban semanas adelantándose a mí. Kale vino a ver los cuartos y acepté que pasara unos minutos. 10 minutos, exactamente. Supongo que una parte de mí todavía quería demostrar que estaba siendo razonable. Mientras recorría la planta alta, iba tomando fotos con su celular. Le enseñaba mi recámara, el cuarto de Nora y hasta abría los closets mientras hablaba con Brent por el altavoz, comentando cuánto espacio había para guardar sus cosas. Cuando ya se iba, levantó la mano para despedirse y escuché el tintineo de sus llaves. Fue entonces cuando la vi. Entre el llavero del gimnasio y una tarjeta del supermercado había una llave de latón que reconocí al instante. Era una copia de la llave de mi puerta principal. Con toda la calma que pude reunir, le pregunté de dónde la había sacado. Ella respondió como si fuera lo más normal del mundo. Carol mandó hacer copias hace unas semanas. Ya sabes, para que la mudanza fuera más sencilla. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. Hace unas semanas. Eso significaba que todo estaba planeado incluso antes de que el banco terminara de quitarle la casa a Brent. La supuesta emergencia nunca fue el origen del plan. Solo era la excusa perfecta. Esa noche el grupo familiar siguió lleno de mensajes. Y entonces ocurrió un error que terminó revelándolo todo. Kale escribió algo que, al parecer, iba dirigido a una de sus cuñadas, pero lo envió al chat principal. Entre risas escribió:
Brent ya midió el cuartito azul el martes pasado. La cuna no deja espacio para las camas de los niños, así que de todos modos habrá que quitarla. Me quedé congelada. El martes anterior yo había llevado a Nora con su pediatra. Mientras yo estaba fuera de casa, mi hermano había entrado con una cinta métrica para medir el cuarto de mi hija. Y mi mamá lo dejó pasar. Sin avisarme. Sin pedirme permiso. Sin decirme absolutamente nada. Miré el gancho donde siempre colgaba las llaves de repuesto. Durante años las dejé ahí porque confiaba plenamente en mi familia. En ese momento entendí que ya no me sentía segura ni dentro de mi propia casa. No era una sensación de hogar. Era como vivir en un lugar que alguien más ya estaba ocupando antes de sacarme. Solo faltaba que llegara la fecha que ellos habían elegido. Aún así, decidí hacer un último intento con mi mamá. El domingo por la noche nos sentamos en la cocina con una taza de té. Nora ya estaba dormida. Era la misma mesa donde días antes me había dicho que debía irme de mi propia casa. Respiré hondo y le hice una pregunta que llevaba guardando desde que era una niña. Mamá, cuando yo trabajaba en el restaurante para pagar mi universidad, ¿dónde estabas tú? Cuando papá murió y yo te abrí las puertas de mi casa, ¿quién más te ofreció un lugar donde vivir? La miré directamente a los ojos. Toda mi vida he sido la fuerte porque nunca hubo nadie que me sostuviera a mí. Entonces, ¿por qué ser fuerte siempre significa que tengo que conformarme con menos? Mi mamá permaneció callada durante unos segundos. Vi cómo algo cambiaba en su expresión. Por un instante pensé que, al fin, iba a reconocer todo lo que había hecho por ella. Creí que por fin iba a entenderme. Pero ese momento desapareció tan rápido como llegó. Con una voz tranquila respondió. Porque tú eres la fuerte, Oilia. Lo dijo como si fuera un elogio. Como si esa frase compensara todos los sacrificios que llevaba haciendo desde hacía años. Luego añadió. Brent no es como tú. Él necesita que alguien le prepare el camino. Tú nunca lo necesitaste. Y en ese instante comprendí la verdad más dolorosa de todas. No era que mi mamá no entendiera lo que estaba haciendo. Lo entendía perfectamente. Simplemente había decidido que mi esfuerzo siempre valdría menos que la comodidad de mi hermano. Ahí estaba. La regla más importante de mi familia, dicha sin ningún problema en mi propia cocina. La fuerte no necesita ayuda. La fuerte no es una hija ni una hermana. Es un recurso del que todos pueden disponer. Mi mamá estiró la mano, me dio una palmadita con cariño y dijo una frase que en ese momento no entendí. Tú crees que no sé lo que cuesta todo esto, pero lo sé mejor de lo que algún día lo entenderás tú. En ese instante no supe a qué se refería. Estaba demasiado cansada, todavía me dolía la cesárea y tenía demasiada rabia guardada para ponerme a analizar sus palabras. Pero nunca olvidé esa frase. Semanas después descubriría lo que realmente escondía. Detrás de esas palabras había una historia antigua, una propiedad en el condado de Preble y la vida de una joven a la que yo jamás había conocido. Después empezó una presión mucho más silenciosa. Mi licencia de maternidad todavía duraba 5 semanas más, y además solo me estaban pagando una parte del sueldo. La hipoteca seguía llegando puntual. Mis ahorros habían alcanzado para cubrir los gastos del parto, pero apenas quedaba un colchón económico. Ser mamá soltera significa que cada gasto cuenta. Fue justo entonces cuando mi mamá empezó a desaparecer cada vez que la necesitaba. Antes cargaba a Nora todas las mañanas para que yo pudiera dormir una hora más. De pronto siempre tenía algo que hacer. Que si una reunión en la iglesia. Que si iba a visitar a la tía Ruth. Que si le dolía la cabeza. Y cuando yo le decía que necesitaba un poco de apoyo, respondía con toda tranquilidad. Si de verdad necesitas tanta ayuda, tal vez no deberías tener tantas ganas de sacar a la familia de esta casa. Ahí entendí lo que estaba haciendo. No solo estaba dejando de ayudarme. Le estaba poniendo precio a su ayuda. Las horas cuidando a Nora. La comida preparada. Los brazos de una abuela cuando una bebé se despierta de madrugada. Todo eso volvería, pero únicamente si yo aceptaba entregarles mi casa. Quiero ser completamente sincera.
Hubo momentos en los que estuve a punto de rendirme. Llevaba apenas 6 semanas de haber dado a luz. Dormía muy poco. Hacía cuentas todos los días para saber cómo iba a pagar la guardería cuando regresara al hospital. Y había una parte de mí que casi lograba convencerme de que ceder era un acto de amor. Imaginaba a toda la familia viviendo bajo el mismo techo. A Nora creciendo con sus primos. A mi mamá ayudándome otra vez. Solo tenía que entregar las llaves. Y renunciar a todo lo que había construido durante años. Lo que evitó que tomara esa decisión no fue que de repente me volviera muy valiente. Fue otra cosa. Fue Rosa. Sin hacer preguntas ni dar consejos, empezó a aparecer todos los martes y viernes con bolsas del supermercado. Nunca llegaba para decirme qué hacer. Solo llegaba para ayudar. Y también estaba la señorita Di. Cada tarde se sentaba en el porche de su casa con su tejido, mirando discretamente hacia mi entrada, como si sin decir una palabra quisiera asegurarse de que yo no estuviera sola. 2 mujeres que ni siquiera compartían mi sangre terminaron sosteniéndome mucho más que toda mi familia. Eso también lo anoté en mi libreta. Porque por fin estaba aprendiendo a distinguir quién realmente estaba de mi lado. Cuando Nora cumplió 6 semanas, fuimos a su revisión con el pediatra un jueves por la mañana. Todo salió perfecto. Había subido de peso, respiraba muy bien y estaba completamente sana. El doctor sonrió y dijo que parecía una pequeña jugadora de fútbol americano metida en un mameluco. Durante esa hora me olvidé de los problemas. Solo era una mamá orgullosa viendo cómo su hija crecía fuerte. No había discusiones familiares. Ni mensajes de WhatsApp. Ni culpa. Ni llaves escondidas. Regresamos a casa poco después de las 11 de la mañana. En cuanto doblé hacia la entrada noté algo extraño. La puerta del garaje estaba completamente abierta. El coche de mi mamá estaba estacionado afuera. Y detrás estaba la camioneta de Cale. Entré cargando a Nora en su portabebé y me quedé inmóvil. Sentí como si hubiera chocado contra una pared invisible. La cuna de mi hija estaba en el garaje. Ya no estaba armada. La habían desarmado por completo. Las piezas blancas estaban acomodadas una encima de otra, apoyadas junto a las latas de pintura, como si fueran simples tablas de madera esperando ser llevadas a otro lugar. El colchón de la cuna estaba recargado a un lado, todavía con la sábana puesta, esa que tenía dibujadas nubecitas y pequeñas lunas amarillas. Encima habían dejado el móvil con las estrellitas de fieltro que yo misma colgué cuando estaba embarazada de 9 meses y lloraba por cualquier cosa. Todo estaba metido dentro de una bolsa de la ferretería, como si fueran objetos sin importancia. Desde el segundo piso alcanzaba a escuchar la voz de mi mamá. Hablaba con entusiasmo mientras le enseñaba a Cale el cuarto azul. Le decía dónde quedarían las literas de los niños y comentaba que primero habría que pintar las paredes de otro color, uno que ya no se viera tan de bebé. Ni siquiera esperaron al día de la mudanza. Ni siquiera esperaron a que yo estuviera presente. Mientras yo estaba con el pediatra celebrando que mi hija estaba sana y creciendo fuerte, mi mamá había desarmado la cuna de mi bebé dentro de la casa que yo había comprado. No subí a reclamar. Me quedé quieta en el garaje, con una mano sosteniendo el portabebé de Nora y la otra apoyada sobre uno de los barrotes de la cuna. Recordé que meses antes yo misma había lijado y pintado esa madera con muchísimo cuidado. Y, de repente, sentí una calma muy extraña. La misma calma que aparece en el hospital cuando una emergencia es tan grave que ya no queda espacio para el pánico. Solo puedes pensar en cuál es el siguiente paso correcto. Miré a Nora, que seguía dormida con sus pestañas tan pequeñas que parecían comas dibujadas sobre su carita. Entonces, por primera vez, le susurré algo que también necesitaba escuchar yo. Esta es nuestra casa. Hay algo importante que quiero contar. No grité. Y le agradezco a todos esos años trabajando turnos de noche por haber aprendido a controlar mis emociones. No entré cargando las piezas de la cuna para aventarlas en medio del cuarto. No armé un escándalo frente a Cale. Estoy segura de que eso era exactamente lo que esperaban. Bastaba con grabar unos segundos de una olla fuera de control para convertirla en la villana del grupo familiar durante mucho tiempo. Así que hice todo lo contrario. Entré con mi hija en brazos,
Pasé frente al cuarto donde mi mamá seguía hablando sobre colores de pintura y, con toda tranquilidad, solo dije: «Hay café recién hecho en la cafetera». Después caminé hasta mi habitación y cerré la puerta. Ahí, con Nora dormida sobre mi pecho, hice algo que nunca me había permitido hacer. Empecé a evaluar a mi propia familia como si estuviera en una sala de urgencias. Pensé quién todavía tenía posibilidad de cambiar y quién ya había tomado su decisión. Pensé en Brent. Quizá algún día pudiera entender todo lo que estaba pasando. Tal vez, en otro momento de su vida, las cosas serían distintas. Pero no iba a ser gracias a mí. Y mucho menos en ese momento. Después pensé en la tía Ruth y en todos los familiares que repetían el mismo discurso. Comprendí que no tenía sentido seguir intentando convencer a personas que nunca habían querido escucharme de verdad. Finalmente llegué a mi mamá. La mujer a la que seguía intentando complacer incluso con 34 años. La mujer de la que todavía esperaba una aprobación que nunca terminaba de llegar. Me quedé mucho tiempo pensando en ella. Luego miré a Nora. Tenía apenas 6 semanas de vida. Y entendí algo que me cambió para siempre. Si yo no rompía ese patrón, algún día mi hija también crecería creyendo que ser la fuerte significaba sacrificarse por todos y olvidarse de sí misma. No podía permitir que esa historia siguiera pasando de una generación a otra. En ese instante terminó mi necesidad de seguir demostrando que merecía el amor de mi familia. Ya no iba a seguir compitiendo por un lugar que nunca me habían querido dar. Tomé mi celular. No escribí en el grupo familiar. No discutí con nadie. Solo envié 3 mensajes. Uno al cerrajero cuyo imán llevaba años pegado en mi refrigerador. Otro a la señora Álvarez, la abogada. Y el último a Rosa. Fueron mensajes breves, porque para entonces ya tenía claro cuál iba a ser mi siguiente paso. Y antes de continuar esta historia, quiero hacerte una pregunta. Si alguna vez te tocó ser la persona que siempre resolvía los problemas de toda la familia, la que nunca podía fallar y siempre cargaba con todo, ¿qué fue lo que te costó? Cuéntamelo en los comentarios. Estoy segura de que no soy la única que tuvo que aprender esa lección de la manera más difícil. Si esta historia te está llegando al corazón porque has vivido algo parecido, quédate conmigo y suscríbete. Lo que viene después cambió mi vida por completo. Y sí, el día de la mudanza ya estaba cada vez más cerca. Antes de que todo explotara, decidí hacer un último intento. Quería que quedara por escrito que yo sí había tratado de encontrar una solución justa. Le envié un mensaje a Brent y copié a mi mamá. Lo redacté con la misma claridad con la que entrego un reporte al terminar un turno en el hospital. Les expliqué que había encontrado 3 casas en renta, todas a menos de 3 kilómetros de la escuela de los niños. Además, les ofrecí pagar personalmente el depósito y los primeros 2 meses de renta como un regalo. Les dije que eso era lo que estaba en mis posibilidades y que lo hacía con cariño. Pero también fui muy clara, la casa donde vivía con Nora no estaba en negociación. Ese era el hogar de mi hija y no pensaba entregarlo. Junto con el mensaje les mandé los enlaces de las propiedades, los precios, el tamaño de cada casa y toda la información necesaria. Era una solución real, mucho más de lo que alguien había hecho por mí en toda mi vida. La respuesta llegó pocos minutos después. Kale ni siquiera escribió una palabra. Solo reaccionó con un pulgar hacia abajo al ofrecimiento de pagar la renta. En ese instante entendí todo. Una familia que realmente está desesperada por encontrar un techo no rechaza 2 meses de renta pagados. Ellos no estaban buscando un lugar donde vivir. Querían exactamente mi casa. Poco después mi mamá subió a mi habitación. Entró y me miró con una expresión que solo le había visto usar con personas a las que consideraba inferiores, como cuando un mesero se equivocaba con un pedido. Con un tono frío dijo: ¿Así que prefieres pagarle la renta a unos desconocidos antes que ayudar a tu propia familia? La miré con calma y respondí: No voy a pagar la renta de desconocidos. Voy a ayudar a Brent. Y tienes razón en algo, una familia no debería funcionar como un contrato de arrendamiento, porque al menos los contratos sí se respetan. Ella no respondió con una sonrisa ni intentó discutir. Simplemente enderezó la espalda y dijo, con la seguridad de quien cree que ya ganó:
El primer domingo de mayo ellos se mudan. Si quieres, quédate con el cuarto pequeño. Y si no quieres, es tu decisión. Qué curioso. En mi familia siempre decían que todo era mi decisión, después de que ellos ya habían decidido por mí. Cuando salió de la habitación me quedé sentada en la cama, escuchando los ruidos de una casa que, por momentos, dejaba de sentirse mía. Respiré hondo y pensé. Está bien. Si ellos ya eligieron una fecha, yo también. Pero esa semana todavía faltaba el golpe más duro. Y no vino de frente. O quizás sí vino de mi propia familia. Nunca podré demostrarlo. Era miércoles, alrededor de las 10 de la mañana, cuando tocaron la puerta. Al abrir encontré a una mujer muy amable con un gafete y una carpeta en las manos. Trabajaba para los servicios de protección infantil del condado. Alguien había presentado una denuncia. Según el reporte, existía preocupación por el bienestar de mi bebé. Decían que la situación en mi casa era inestable, que yo estaba actuando de forma extraña y que posiblemente sufría una crisis emocional después del parto. La trabajadora social hizo exactamente lo que debía hacer. Entró, revisó la casa, hizo preguntas y observó todo con mucho profesionalismo. Encontró una vivienda limpia, una despensa llena y una bebé sana de 6 semanas. Cuando pidió los registros médicos de Nora, en menos de un minuto ya tenía frente a ella la carpeta completa con todas las consultas, vacunas y revisiones. Después de todo, llevo años trabajando en un hospital y documentar cada detalle forma parte de mi vida. La visita duró alrededor de 20 minutos. Al final cerró su carpeta, sonrió y me dijo que no existía ningún motivo de preocupación. El caso quedaba cerrado y la denuncia era totalmente infundada. Me deseó un buen día y se marchó. Esperé a que la puerta se cerrara. Y entonces mi cuerpo empezó a temblar. Temblé durante casi una hora. Porque entendí perfectamente lo que alguien había intentado hacer. Una persona de mi propia familia había utilizado el sistema de protección infantil para presionarme en una pelea por mi casa. Habían intentado convertir a mi hija en una herramienta para obligarme a ceder. Y en ese momento comprendí que aquello ya no era solo un conflicto familiar. Habían cruzado una línea de la que ya no había regreso. Esa misma tarde, en el grupo familiar, la tía Ruth escribió un mensaje sin que nadie le preguntara nada. Hay personas que claramente están pasando por demasiado estrés como para tomar decisiones importantes por sí solas. Mi mamá respondió únicamente con el emoji de unas manos en oración. Yo no contesté. Solo abrí mi libreta y anoté la hora exacta. En ese momento entendí que, si todavía existía la posibilidad de volver algún día a sentarnos todos en la misma mesa fingiendo que nada había pasado, esa posibilidad acababa de desaparecer. Ya no se trataba solo de que quisieran quedarse con mi casa. Habían intentado hacerme pasar por una madre incapaz de cuidar a su propia hija. Aunque solo hubiera durado 20 minutos, alguien había tratado de convertir el amor más grande de mi vida en un arma para presionarme. Y con eso cruzaron una línea que ya no tenía regreso. Desde ese instante supe que, cuando llegara el domingo, no iba a dejar absolutamente nada sin proteger. La noche del jueves, después de darle de comer a Nora a las 10, me senté sola en la cocina con 3 documentos frente a mí. Fue, quizá, la decisión más difícil y silenciosa que había tomado en toda mi vida. El primero era el aviso que la señora Álvarez me había ayudado a preparar. Todo estaba hecho conforme a la ley, la fecha, el plazo de 30 días y la notificación formal para mi mamá. Cuando llegué al espacio donde debía firmar, mi mano tembló por primera vez. Aún así, firmé. Mientras lo hacía pensé que hay firmas que ponen fin a un matrimonio y otras que terminan una etapa mucho más antigua. La mía estaba cerrando una infancia entera. Después dejé el documento sobre la mesa donde mi mamá acostumbraba tomar su café cada mañana, justo al lado de la cafetera. La forma también importaba. Crecí aprendiendo eso de ella. El segundo papel era la cita con el cerrajero. No pensaba adelantarme ni un minuto a lo que permitía la ley. Quería hacer cada paso correctamente, sin darle a nadie la oportunidad de decir que había actuado por impulso o fuera de las reglas. El tercero fue todavía más sencillo. Guardé en mis favoritos el número de atención no urgente de la policía y preparé una carpeta con las escrituras de la casa, el estado de la hipoteca,
una copia del aviso de desalojo y mi identificación. La dejé junto a la puerta principal, lista por si llegaba el momento de necesitarla. Era como tener preparada una mochila para una emergencia que sabes que tarde o temprano va a tocar a tu puerta. Cuando terminé, la casa quedó completamente en silencio. Me serví una última taza de té y me permití llorar solo ese momento. No lloraba por la casa. Esa casa estaba a salvo. Lloraba por la mamá que durante años imaginé que algún día iba a existir. Esa versión de ella que, en mis sueños, algún día me miraría y me diría, ya hiciste demasiado. Ahora siéntate, déjame ayudarte a ti. Esa mujer nunca fue real. Y esa noche, sentada en mi cocina, entendí que tenía que dejar de esperarla. Dormí mejor que en muchas semanas. A la mañana siguiente, a las 7:15, mi mamá encontró el aviso. Lo sé porque yo estaba arriba, sentada en el sillón de la habitación de Nora mientras la alimentaba, y de pronto toda la casa quedó completamente en silencio. Era un silencio muy particular. El silencio de alguien que está leyendo algo que jamás imaginó recibir. Yo esperaba gritos. Esperaba reclamos. Esperaba una discusión enorme. Pero lo que hizo después fue mucho más calculado, y mucho más peligroso. Mi mamá no gritó. No rompió el aviso ni empezó una discusión, como yo imaginaba. No hizo absolutamente nada. Cuando bajé las escaleras ya estaba de pie junto a la cocina, con su mejor abrigo puesto, una maleta lista y el té todavía sin servir. El aviso seguía doblado con mucho cuidado sobre la mesa, como si fuera una invitación que simplemente había decidido rechazar. Con una tranquilidad que hasta daba miedo, me dijo: no pienso quedarme en un lugar donde no me quieren. Me voy a casa de la tía Ruth. Cuando recuperes la razón, ya sabes dónde encontrarme. Después se acercó, le dio un beso a Nora en la cabeza, ni siquiera me miró a mí, tomó la maleta y salió caminando por la entrada de la casa con la espalda completamente recta. Antes de subir al coche hizo una pausa, levantó la mano y saludó a la señorita Dee, que estaba sentada en su porche. No fue un gesto casual. Quería que hubiera un testigo. En ese momento entendí lo que acababa de hacer. Como no podía pelear legalmente el aviso, decidió convertirlo en una historia donde ella era la víctima. Y le salió muy bien. Antes del mediodía la versión de los hechos ya había recorrido a toda la familia. Según ellos, Oye había echado de su casa a su propia madre, una viuda, entregándole un aviso de desalojo sobre la mesa del desayuno como si fuera una desconocida. El grupo familiar explotó con mensajes de tristeza, corazones rotos y comentarios llenos de indignación. Mi teléfono no dejó de vibrar en todo el día. Voy a ser completamente sincera sobre lo que sentí. Lo primero fue un enorme alivio. La habitación de la planta baja estaba vacía y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la casa respiraba conmigo. Después llegó la tristeza. Y, por extraño que parezca, también sentí una especie de admiración. No por lo que hizo, sino por la habilidad con la que manejó toda la situación. Se fue casi 2 semanas antes de que terminara el plazo legal porque así podía controlar el relato y presentarse como la persona abandonada. Lo que nunca imaginó fue que, al irse, también me facilitó las cosas. Esa misma tarde la señorita Dee cruzó la calle con una olla de sopa recién hecha y se sentó en mi cocina como si fuera una jueza dispuesta a escuchar el caso. Tiene 70 años, sobrevivió a 2 esposos, crió a 4 hijos y nunca pierde tiempo con rodeos. Nada más sentarse me dijo. Tu tía habló con Darlene, la señora de la iglesia, y Darlene me llamó a mí. ¿Quieres saber todo lo que andan diciendo de ti? La verdad respondí que no. Ella asintió, como si esa fuera la respuesta correcta. Y aún así me lo contó. Porque, según sus propias palabras, la información siempre sirve cuando alguien intenta hacerte daño. Después dejó la cuchara sobre la mesa y me dijo algo que todavía recuerdo. Mira, hija. Llevo 6 años viéndote vivir aquí. Te vi quitar la nieve tú sola en invierno. Te vi llegar de trabajar toda la noche y cortar el pasto a las 7 de la mañana, embarazada hasta el cuello, porque sabías que nadie iba a hacerlo por ti. En todo ese tiempo nunca vi a tu hermano venir a ayudarte. Nunca vi una camioneta llena de familiares echándote la mano.
Todos en esta calle sabemos perfectamente de quién es esta casa. Se quedó unos segundos en silencio y luego sonrió. Que ellos hablen todo lo que quieran en su grupo de WhatsApp. Aquí en la colonia también tenemos uno, y te sorprendería saber quiénes están de tu lado. No pude evitar reírme. Fue una risa de verdad. De esas que salen después de haber aguantado demasiado tiempo. Nora hasta se sobresaltó por el ruido, y eso hizo que las dos termináramos riéndonos todavía más. Ese momento significó muchísimo para mí. No porque necesitara que alguien me declarara inocente, sino porque la vergüenza pierde fuerza cuando deja de vivirse en silencio. Y la señorita Di, con una olla de sopa entre las manos, fue justamente esa luz que necesitaba. Antes de irse miró la nueva cerradura de la puerta, vio la carpeta con todos mis documentos lista junto a la entrada y, antes de despedirse, dijo una frase que jamás olvidé. La señorita Di, antes de irse aquel día, me dijo algo que se quedó grabado para siempre en mi cabeza. Me miró con toda la tranquilidad del mundo y dijo, llevas toda la vida pidiéndoles permiso a personas que nunca te lo van a dar. Cambiar la cerradura solo significa que por fin dejaste de pedir permiso. En ese momento entendí exactamente a qué se refería. El sábado por la mañana llegó el cerrajero. Para entonces mi mamá ya se había ido por decisión propia. Se llevó todas sus cosas, le anunció a toda la familia que ahora viviría con la tía Ruth e incluso me mandó un mensaje diciendo, no me esperes. Yo no vivo donde no me quieren. La señora Álvarez revisó todo y confirmó que, legalmente, eso cambiaba la situación. Mi mamá había abandonado voluntariamente la casa y con esa decisión también renunciaba a los derechos que todavía tenía sobre ella. Así que ese mismo día cambiaron todas las cerraduras, la puerta principal, la trasera y la del garaje. También instalamos un timbre con cámara e intercomunicador. Rosa vino a ayudarme. Ahí estábamos las dos enfermeras tratando de instalar un aparato siguiendo un video de internet, mientras el monitor de Nora descansaba sobre la barandilla del porche para no perderla de vista. Cuando terminamos, guardé las llaves viejas en un cajón. Ya no abrían nada. Eran solo pedazos de metal sin utilidad. No sentí felicidad. Quiero decirlo tal como fue. Cambiar las cerraduras de la casa donde creciste no se siente como una victoria. Se parece más a poner un torniquete para detener una hemorragia. Duele hacerlo, pero sabes que, si no lo haces, la herida nunca dejará de sangrar. Esa misma tarde recibí un mensaje de Brent. Decía, el domingo vamos a ir a hablar. Todos. Las cajas de Cale ya están cargadas en el camión. Por favor, no hagas esto más difícil. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. Incluso para hablar, ya tenían el camión listo. Escribí varias respuestas. La Oilia de siempre quería explicar, justificar cada decisión, pedir que entendieran mi punto de vista e incluso volver a ofrecer ayuda económica. Pero borré todos esos mensajes. Al final solo escribí la verdad. No hay nada que hablar en mi casa. Mi oferta de pagarles el depósito sigue disponible hasta el viernes. Te quiero. Pero no vengan. Brent leyó el mensaje esa misma tarde. Nunca respondió. Esa noche alimenté a Nora a las 2 de la mañana y otra vez a las 5. Entre una toma y otra permanecí despierta escuchando el silencio de mi casa. Mi silencio. Mi hogar. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, un camión de mudanza seguía cargado, esperando el domingo. Mi mamá regresó una sola vez antes de que todo terminara. Fue un jueves. Venía por la última caja que todavía quedaba en la habitación de abajo. Pude haberla dejado afuera, en el porche. No lo hice. La dejé entrar. Hay despedidas que el corazón insiste en vivir de frente. Tomó la caja y, cuando llegó a la puerta principal, se detuvo. Sin que yo le preguntara nada, empezó a hablar. Por primera vez en toda esta historia me contó algo que nunca antes había mencionado. Cuando tenía 19 años, sus padres heredaron la granja familiar a su hermano Walt. Eran más de 160 acres en el condado de Preble. Ella había trabajado en esa granja desde que era una niña. Sabía ordeñar vacas,
Conocía cada rincón del lugar y había dedicado años de su vida a mantenerlo funcionando. En cambio, su hermano apenas sabía cuidar un huerto. Pero era hombre. Y eso bastó para que la propiedad fuera para él. Mi mamá me dijo que ese día estaba en la cocina cargando a su hermano menor mientras veía cómo firmaban los documentos. Nadie le preguntó qué pensaba. Nadie le ofreció una parte. Simplemente le dijeron que así eran las cosas. Que la granja le correspondía al hijo. Después de eso, puso la mesa para la cena como si nada hubiera pasado. Terminó de contarme la historia y añadió en voz baja. A mí tampoco me hicieron un lugar. Me tocó seguir adelante. Eso es lo que hacemos las mujeres. Por un largo momento dejé de verla solo como mi mamá. Pude imaginar a aquella joven de 19 años, invisible para su propia familia, viendo cómo el esfuerzo de toda su vida terminaba en manos de un hermano solo por haber nacido hombre. Y entonces ocurrió algo mucho más difícil que el enojo. La entendí. No la justifiqué. Pero por primera vez comprendí de dónde venía todo ese dolor que había cargado durante tantos años. En ese momento entendí algo que nunca había visto con tanta claridad. Mi mamá no había inventado esa forma de pensar. Ella también había crecido dentro de esa misma historia. Solo que pasó 40 años convencida de que aquello era normal, de que el sacrificio de las mujeres era simplemente la manera en que funcionaba la vida. La miré y, con toda la calma que pude, le dije: ellos estuvieron mal contigo, mamá, y ahora tú estás haciendo exactamente lo mismo conmigo. Durante unos segundos no respondió. Solo acomodó la caja que llevaba entre los brazos y, antes de salir, dijo en voz baja: así es como una familia se mantiene unida. Después caminó hasta su coche y se fue. La puerta de la casa se cerró. Y, de alguna manera, también se cerró otra puerta dentro de mí. El viernes Rosa llegó con las bolsas del supermercado, como siempre. Entró con toda confianza, empezó a guardar las naranjas en el frutero y, sin rodeos, me hizo la única pregunta que todavía faltaba responder. A ver, cuéntame cómo imaginas que va a ser el domingo, pero no me hables como enfermera. Sonreí un poco y, por primera vez, dejé de analizar la situación como si fuera un caso clínico. Le expliqué exactamente lo que llevaba días pensando. Si mantenía mi decisión, conservaría la casa, pero probablemente perdería a mi mamá para siempre. No solo por un tiempo. Tal vez definitivamente. Conocía demasiado bien a Carol Owens para saber que jamás iba a perdonarme por haber sobrevivido a sus reglas. Durante años sería la hija egoísta en cada reunión familiar. La que eligió unos papeles antes que a su propia sangre. Mis sobrinos crecerían escuchando una historia donde yo aparecía como la mala. Pero si cedía, recuperaría las comidas familiares. Los domingos todos juntos. La ayuda de mi mamá. La comodidad de fingir que todo estaba bien. Solo que la escritura de la casa, tarde o temprano, terminaría representando la historia equivocada. Y lo peor de todo. Mi hija aprendería exactamente la misma lección que yo había aprendido desde niña. Que la fuerte siempre debe renunciar a lo suyo para que los demás estén cómodos. Rosa terminó de acomodar la fruta, me miró y preguntó con toda tranquilidad. Dentro de 20 años Nora va a conocer esta historia. Seguramente se la vas a contar aquí mismo, en esta cocina. ¿Qué versión quieres que escuche? Esa pregunta cambió todo. Porque el verdadero problema nunca fue si yo podía soportar que mi familia me odiara. Llevaba toda la vida siendo fuerte. Sabía que podía sobrevivir a eso. La verdadera pregunta era otra. ¿Qué clase de historia iba a crecer escuchando mi hija? ¿La de una mujer que entregó todo para evitar un conflicto? ¿O la de una madre que protegió el hogar que construyó con su propio esfuerzo? No respondí en voz alta. Simplemente saqué mi celular. No escribí ningún mensaje. Solo abrí la aplicación del timbre con cámara para revisar que la batería estuviera completamente cargada. Lo estaba. Y, por extraño que parezca, en ese momento entendí que algunas oraciones no se hacen con palabras. Se hacen preparándolo todo para cuando llegue el momento. Antes de seguir con la historia, quiero preguntarte algo. Si hubieras estado en mi lugar,
con tu mamá frente a ti y las escrituras de tu casa en la otra mano, ¿habrías abierto la puerta? Cuéntamelo en los comentarios. De verdad quiero saber qué habrías hecho. Y si acabas de llegar al canal, suscríbete, porque lo que ocurrió al día siguiente fue algo que jamás voy a olvidar. La noche del sábado, después de darle de comer a Nora a las 10, intenté dormir, pero no pude. Curiosamente, ya no era por miedo. Era otra sensación. Sentía la necesidad de recorrer la casa, de mirar cada rincón y recordar por qué estaba luchando tanto por conservarla. Así que, cerca de las 2 de la madrugada, hice algo que llevaba días queriendo hacer. Bajé al garaje. Tomé una por una las piezas de la cuna que habían dejado arrumbadas entre las cajas y las latas de pintura. Las subí al cuarto azul. Después empecé a armarla nuevamente. Los barrotes blancos todavía estaban fríos por haber pasado varios días sobre el piso de concreto. Fui colocando cada pieza, ajustando los tornillos y siguiendo los mismos pasos que meses atrás, cuando la armé por primera vez. Ni siquiera necesité mirar el instructivo. Recordé perfectamente aquella noche en que estaba embarazada de 9 meses, leyendo un manual que decía, para el armado se necesitan 2 personas. Me acuerdo que en ese momento me eché a reír y, acariciando mi enorme barriga, le respondí al cuarto vacío. Pues aquí ya somos 2. Esta vez nadie lloró. Armé la cuna bajo la luz de una lámpara, dejando la puerta abierta para escuchar el monitor de Nora. Cada tornillo que apretaba se sentía como si estuviera cerrando un capítulo de mi vida. Mi mamá había desarmado esa cuna en una sola tarde, con la misma facilidad con la que daba una opinión. Pero volver a armarla me tomó 40 minutos, y, de alguna manera, también 12 años y todo lo que había tenido que desaprender desde que empezó aquella historia en marzo. Cuando terminé, volví a colocar la sábana con las nubecitas, acomodé el colchón y colgué otra vez el móvil con las pequeñas estrellas de tela. Lo hice girar una sola vez y la melodía llenó el silencio de las 2 de la mañana. Me senté en el piso del cuarto de mi hija, en mi casa, y me quedé contemplando la cuna como quien observa una fogata en una noche tranquila. Abajo, las nuevas cerraduras protegían cada puerta. Al otro lado de la ciudad había un camión de mudanza esperando. A la mañana siguiente mi familia vendría convencida de que ese cuarto les pertenecía. Pero el cuarto azul ya tenía dueña. Siempre la había tenido. Antes de dormir revisé el teléfono una última vez. En el grupo familiar, Kale escribió, llegamos a las 9. La tía Ruth también va a ir. Oremos para que todo salga en paz. Leí el mensaje, bloqueé la pantalla y dejé el celular boca abajo. Eso era todo. Dicen que los soldados logran dormir antes de una batalla. Esa noche entendí por qué. Dormí 4 horas seguidas y desperté antes de que sonara la alarma, con la mente completamente despejada. Era domingo. Le di de comer a Nora cuando todavía estaba amaneciendo. Mientras ella sostenía mi dedo con su manita, miré por la ventana hacia el jardín. Recordé todas las veces que quité la nieve yo sola durante el invierno. El arce que mandé podar con dinero que tanto trabajo me costó ganar. El pasto que corté estando embarazada, en pleno verano, porque nadie iba a hacerlo por mí. Cada rincón de esa casa tenía mi esfuerzo grabado. No ensayé ningún discurso. Ya no tenía sentido. Durante 34 años me la pasé preparando explicaciones para personas que nunca quisieron escucharme. Esa etapa había terminado. Así que hice lo que mejor sabía hacer. Seguí mi rutina con la calma de una enfermera antes de comenzar un turno complicado. Me bañé, preparé café y revisé la carpeta que había dejado junto a la puerta. Ahí estaban las escrituras, el estado de cuenta de la hipoteca, la copia del aviso y mi identificación. Después comprobé que la cámara del timbre funcionara correctamente, revisé el ángulo, el volumen del intercomunicador e hice una prueba rápida con Rosa por mensaje. Al final me revisé a mí misma. Las manos estaban firmes. La respiración, tranquila. El corazón latía un poco más rápido de lo normal, pero era lógico para lo que estaba por venir. Luego vestí a Nora con un mameluco amarillo lleno de pequeños patitos. Me hizo sonreír pensar que el valor también puede venir en talla para recién nacido. Yo también me cambié. Nada especial.
Solo ropa cómoda y lista para enfrentar el día. A las 8:40 ya estaba de pie en la cocina con mi hija apoyada sobre el hombro. La luz de la mañana entraba por la ventana que estaba sobre el fregadero y la casa permanecía completamente en silencio. Alcanzaba a escuchar las ramas del arce rozando el canalón del techo. Era exactamente el mismo sonido que había escuchado en marzo. La misma cocina. Pero ya no era la misma mujer. Toda mi vida les había abierto la puerta a esas personas. Los recibí con una sonrisa, estando cansada, enferma, triste o rota. Siempre abría la puerta. Nunca había intentado hacer lo contrario. A las 8:51 escuché el ruido de un motor entrando a Marigold Lane. Era un vehículo pesado. Deslicé el dedo hasta el botón del intercomunicador y esperé el primer golpe en la puerta. La camioneta de mudanza tardó un par de maniobras para estacionarse frente a la casa. Y ese tiempo fue suficiente para que toda la calle empezara a darse cuenta de que algo importante estaba a punto de suceder. Detrás de la camioneta llegó la SUV de Caley, unos segundos después, el coche de la tía Ruth. Parecía una pequeña caravana que avanzaba con la seguridad de quien cree que todo ya está decidido. Desde la ventana de mi cocina los vi acomodarse frente a mi casa como si fueran a tomarse una foto familiar. Brent llevaba una gorra y tenía el rostro cansado. Caley les dijo a los niños que fueran a jugar al jardín porque, según ella, aquello solo tomaría un momento. La tía Ruth permanecía con los brazos cruzados, usando su mejor abrigo para ir a la iglesia, observándolo todo con una expresión seria. Y en medio de todos estaba mi mamá, Carol Owens. Vestía su chamarra de primavera, llevaba el cabello perfectamente arreglado y sostenía el teléfono en la mano antes incluso de acercarse a la puerta. Era evidente cuál era el plan. Mi mamá me llamaría. Yo me conmovería. Abriría la puerta. Ellos empezarían a bajar las cajas. Y para la hora de la comida ya existiría una nueva versión de la historia, la familia reunida otra vez, gracias a que Oilia finalmente había entrado en razón. Todo dependía de que, una vez más, yo cediera. Justo enfrente, como si hubiera estado esperando ese momento, la señorita Dee salió al porche de su casa con su tejido entre las manos y se sentó tranquilamente en su silla. Desde ahí tenía una vista perfecta de todo lo que iba a pasar. Hay un detalle que jamás voy a olvidar. Nadie tocó la puerta. Ni siquiera lo intentaron. Brent fue directo a bajar la rampa metálica de la camioneta de mudanza. El golpe del metal contra el suelo resonó por toda la calle. Después Caley apoyó una de sus cajas para mantener abierta la puerta de mosquitero del porche. Todavía no habían hablado conmigo. Pero ya estaban actuando como si la mudanza hubiera comenzado. Solo entonces mi mamá marcó mi número. No era una llamada para pedir permiso. Era parte del espectáculo. Mi celular empezó a vibrar sobre la barra de la cocina. En la pantalla apareció su nombre. Mamá. La foto de contacto era una imagen de los primeros días de Nora, donde mi mamá sonreía mientras veía dormir a mi hija. Nora se movió un poco sobre mi hombro. Dejé que sonara 2 veces. Después contesté. Lo primero que escuché fue su voz. Suave. Cariñosa. Y eso fue, justamente, lo que más me desarmó. No estaba preparada para escuchar esa voz. Era la misma con la que me cuidaba cuando tenía fiebre de niña o cuando regresaba llorando por una rodilla raspada. La voz que tanto tiempo esperé volver a escuchar dirigida hacia mí. Y esa mañana la usó toda. Oilia, mi amor, asómate por la ventana. Mira quién vino. Aquí está toda tu familia. Ya estuvo bueno. Abre la puerta y todo puede volver a ser como antes. Yo regreso a la casa, te ayudo con la bebé, volvemos a pasar los domingos juntos. Tú eres mi hija. Lo único que tienes que hacer es abrir esa puerta, y volverás a ser mi niña buena. Me quedé inmóvil frente a la ventana de mi cocina con el teléfono pegado al oído. Voy a decir la verdad. Sus palabras sí me llegaron. Cada frase encontró a esa niña que durante 34 años había esperado escuchar exactamente ese tono de voz. A través del vidrio veía a mi mamá con la cabeza inclinada mientras hablaba por teléfono. Detrás de ella estaba Brent, de pie sobre la rampa de la camioneta cargada con todas las cosas que pensaban meter en mi casa.
Era como si toda una vida estuviera tirando de mí. Solo hacía falta decir que sí. Solo una puerta abierta. Solo un seguro girando. Y volvería a sentirme parte de la familia. Aceptada. Protegida. Querida. Pero también volvería a pertenecerles. En ese instante Nora hizo un pequeño ruido mientras dormía sobre mi hombro. Era apenas un suspiro. El sonido tranquilo de una bebé que sabe que todo su mundo está en los brazos de la persona que la sostiene. Y entendí que esa era la verdadera decisión que tenía delante. No era elegir entre recuperar el cariño de mi mamá o perderlo para siempre. Era decidir qué clase de mujer iba a ver mi hija cada vez que me mirara crecer frente a ella. En ese instante entendí que recuperar el cariño de mi mamá y proteger a mi hija no eran la misma decisión. Respiré hondo y le respondí con toda la calma que pude. Mamá, voy a colgar. Si quieres decirme algo, puedes hablar por el intercomunicador que está junto a la puerta. No esperé respuesta. Terminé la llamada, dejé el teléfono sobre la barra de la cocina y caminé con Nora en brazos hasta el monitor del timbre. La cámara mostraba a toda la familia reunida frente a mi casa. Mi mamá estaba hasta adelante, todavía sosteniendo el celular. Brent ya había subido parte del camino con una caja donde Cale había escrito, cuarto de los niños. La tía Ruth permanecía con la cabeza en alto, lista para la discusión que llevaba toda la mañana esperando. Me quedé unos segundos frente al panel del intercomunicador. Dicen que cuando llega la claridad se siente como un rayo. No es cierto. La verdadera claridad se parece más a entrar en una habitación donde, por fin, la temperatura es la correcta. Apreté el botón. El pequeño altavoz sonó lo bastante fuerte para que todos pudieran escucharme, los que estaban en la entrada, los que seguían junto al camión de mudanza e incluso la señorita Dee, sentada enfrente en su porche. Entonces dije, con la misma tranquilidad con la que días antes se lo había susurrado a Nora frente a su cuna desarmada. Esta es mi casa. Nada más. No hablé de las mensualidades de la hipoteca. No mencioné las escrituras. No recordé los años de trabajo, los turnos de noche ni todo lo que me había costado comprar ese lugar. Tampoco intenté convencer a nadie. Durante toda mi vida había sentido la obligación de explicar cada decisión para que los demás la aceptaran. Ese día entendí que ya no les debía ninguna explicación. Una sola frase bastó. Desde la cámara vi algo que jamás había visto en el rostro de mi mamá. Se quedó completamente inmóvil. Como si, de pronto, el papel que había ensayado durante semanas dejara de servirle. Miró el altavoz. Luego levantó la vista hacia la puerta principal. La misma puerta por la que había entrado y salido durante 2 años como si la casa fuera suya. La misma cocina donde daba órdenes. La misma entrada desde donde saludó a los vecinos antes de irse. Y entonces comprendió la verdad. La puerta no iba a abrirse. Su hija, la fuerte, la responsable, la que siempre decía que sí, ahora tenía una cerradura nueva y, por primera vez, también tenía la firmeza para mantenerla cerrada. Su mano se aflojó. El teléfono se le resbaló. Golpeó el borde de ladrillo del jardín y cayó boca abajo con la pantalla hecha pedazos. El sonido del vidrio rompiéndose retumbó en el silencio del domingo. Nadie se movió para recogerlo. Los niños dejaron de correr por el jardín y miraron sorprendidos. Brent bajó lentamente la caja marcada como cuarto de los niños y la dejó en el suelo, como si de repente pesara mucho más. Y, en cierto modo, así era. La tía Ruth reaccionó enseguida. Se acercó al timbre, empezó a presionarlo una y otra vez y levantó la voz para hablar de la familia, del respeto y de la vergüenza de hacer todo aquello delante de los vecinos. Era exactamente lo que esperaba. Así que hice lo único que todavía faltaba en mi plan. Con la misma calma de toda la mañana respondí por el intercomunicador. Todo está siendo grabado. Están invadiendo una propiedad privada y la policía ya viene en camino. Después solté el botón. Y dejé que el resto ocurriera por sí solo. 11 minutos más tarde llegaron 2 oficiales. Sin sirenas. Sin escándalo. Solo 2 policías haciendo su trabajo en una mañana de domingo, como si ya hubieran visto esa misma escena muchas veces.
Abrí la puerta únicamente para ellos. Fue la primera vez que giré la nueva cerradura para dejar entrar a alguien. Les entregué la carpeta que había preparado con las escrituras, los documentos de la hipoteca, la copia del aviso legal y el mensaje donde mi propia mamá había escrito que ya no vivía en esa casa porque no quería quedarse donde no era bienvenida. Mientras uno de los oficiales revisaba los documentos con calma, el otro escuchaba a la tía Ruth, que seguía dando un largo discurso sobre cómo, según ella, antes las familias resolvían las cosas de otra manera. Todo terminó en unos 15 minutos. Es curioso, porque las películas nunca muestran esa parte. Siempre hacen creer que el final de un conflicto está lleno de grandes discursos o escenas dramáticas. En la vida real no fue así. Todo terminó entre explicaciones, documentos y procedimientos. Uno de los oficiales le explicó a mi hermano, con mucha paciencia, que la propiedad de la casa no estaba en discusión. Bastaba revisar los registros del condado para comprobar quién era la dueña. También le dejó claro que, en ese momento, las únicas personas que vivían legalmente ahí éramos mi hija y yo. Después les pidió que levantaran la rampa de la camioneta y se retiraran. Brent fue el primero en obedecer. Y ese pequeño detalle me hizo entender algo sobre él. No parecía enojado. Parecía aliviado. Como si necesitara que alguien con autoridad tomara la decisión por él. Toda su vida había vivido más cómodo cuando otros elegían el camino. Cale volvió a subir la caja que había dejado junto a mi puerta. Tenía el rostro serio, pero era evidente que ya estaba preparando la versión de la historia que después le contaría a toda la familia. La tía Ruth anunció que iba a rezar por mí. Uno de los oficiales, sin perder la calma, le respondió que podía hacerlo perfectamente, siempre y cuando fuera desde la banqueta. Y luego quedó mi mamá. Se quedó unos segundos más frente a la puerta con el teléfono roto entre las manos. No decía nada. Solo miraba la entrada de la casa. Desde la cámara yo también la observaba. Tenía el dedo sobre el botón del intercomunicador. Bastaba presionarlo una vez. Podía despedirme. Podía decirle que la perdonaba. Podía decir cualquier cosa. Pero no lo hice. Porque perdonar a alguien y volver a abrirle la puerta son decisiones completamente distintas. Al final mi mamá caminó hasta el coche de la tía Ruth, subió sin mirar atrás y el convoy comenzó a alejarse. Cuando el ruido de los motores desapareció al final de la calle, supe que todo había terminado. Abrí la puerta y salí al porche con Nora en brazos. El sol brillaba como si hubiera sido un domingo cualquiera. Los vecinos hacían un esfuerzo enorme por aparentar que no habían visto nada. Algunas cortinas volvieron a cerrarse lentamente y, en alguna casa cercana, alguien encendió la podadora, quizá para romper el silencio. Junto al jardín todavía había pequeños pedazos del vidrio del celular de mi mamá brillando sobre los ladrillos. Pensé que más tarde los barrería. Como había barrido tantas otras cosas de esa entrada durante años. Y, por primera vez, ese pensamiento no llevaba enojo. Solo era un hecho. Nada más. Al otro lado de la calle, la señorita Di levantó la vista de su tejido, me observó unos segundos por encima de sus lentes y alzó ligeramente su taza de café. Como si estuviera brindando por un barco que por fin llegó a puerto. Sin hacer ruido. Sin exagerar. Pero diciendo mucho con ese simple gesto. Después sonrió y gritó desde su porche. Aquí hay café cuando ustedes quieran. Fue justo en ese momento cuando finalmente lloré. No lloré el día que mi mamá quiso sacarme de mi casa. No lloré cuando encontré la cuna desarmada en el garaje. No lloré al firmar el aviso legal. Ni siquiera cuando sostuve el dedo sobre el botón del intercomunicador. Durante todo ese tiempo me había mantenido firme, igual que en los días difíciles del hospital. Lloré ahí. En mi propio porche. Con el sol iluminándonos y mi hija despertando poco a poco sobre mi hombro. No era un llanto solo por lo que había perdido. Era el llanto profundo de alguien que, después de cargar un peso durante tantos años, por fin lo deja en el suelo. Entonces entendí algo que nunca olvidaré. Ser la persona fuerte no significa cargar con todo para siempre. Ser verdaderamente fuerte también significa saber que cargas ya no te corresponden. Me limpié las lágrimas,
Besé la cabeza de Nora y cruzamos la calle rumbo a la casa de la señorita Di para aceptar esa taza de café que, de alguna manera, también sabía a un nuevo comienzo. 6 semanas después, todo empezó a acomodarse. Brent y Cale terminaron rentando un departamento a solo 2 millas de la escuela de los niños. Curiosamente, era uno de los mismos lugares que yo les había enviado desde el principio. También cumplí mi palabra y les deposité los 2 primeros meses de renta por medio de una aplicación. Aceptaron el dinero casi de inmediato. Nunca recibí un gracias. Y, para ser sincera, tampoco lo necesitaba. El simple hecho de aceptar la ayuda ya decía mucho. Mi mamá se quedó un tiempo viviendo con la tía Ruth. Después se mudó con Brent y Cale. Para agosto, algunos primos que todavía hablaban conmigo me contaban que ella ya estaba opinando sobre cómo debía organizarse la cocina. A qué hora debían dormir los niños y hasta sobre quién debía tomar las decisiones en esa casa. A veces pienso en cómo será convivir con 2 personas que siempre creen tener la razón. Hay noches en las que solo imaginarlo me hace sonreír mientras tomo mi taza de té. La familia terminó dividiéndose, como casi siempre pasa. No en 2 bandos claros, sino en pequeños grupos. La parte de la familia que seguía a la tía Ruth dejó de hablarme por completo. Y, aunque pensé que eso me dolería más, la verdad fue más llevadero de lo que esperaba. Al mismo tiempo comenzaron a pasar cosas pequeñas que significaban mucho. Una tía con la que casi nunca había convivido me envió por correo un mameluco para Nora. Un primo dejó una carriola en mi porche con una nota muy sencilla que solo decía: espero que les sirva. Nada más. Sin explicaciones. Sin discursos. Entendí que hay personas que apoyan en silencio, y esa también es una forma de estar presente. Regresé a trabajar medio tiempo en el hospital. Rosa ya no llegaba los martes con bolsas del supermercado. Ahora aparecía los viernes con una botella de vino y la promesa de una buena plática cuando Nora ya estuviera dormida. Y ahora sí puedo hacer el balance con toda honestidad. Perdí exactamente lo que sabía que iba a perder. Mi mamá nunca me pidió perdón. La verdad es que nunca esperé que lo hiciera. Hay personas que crecieron sin aprender ese lenguaje. Todavía soy la villana en historias que se cuentan en reuniones familiares a las que ya no me invitan. Y sí, algunas noches eso todavía duele, como esas viejas lesiones que anuncian la lluvia antes de que llegue. Toda la vida me dijeron que yo era la fuerte. Pero con el tiempo entendí lo que realmente querían decir. Decían que era fuerte para no tener que preguntarme si estaba bien. Decían que era fuerte para seguir pidiéndome más. En algo tenían razón. Si podía soportarlo. Lo que nunca fue cierto es que ser fuerte les diera derecho a quitarme lo que era mío. Eso solo era la excusa que habían usado durante años. Y esa excusa dejó de tener lugar dentro de mi casa. En septiembre recibí una carta escrita por mi mamá. Reconocí su letra desde el sobre, esa caligrafía elegante que aprendió cuando estudiaba con monjas. No había una disculpa. Para no hacerte esperar, te diré que eran 2 páginas hablando del clima, de los niños y de cómo iban las cosas en casa de Brent. Solo la última línea hablaba realmente de nosotros. Decía: pienses lo que pienses de mí, sigo siendo tu madre. Leí la carta 2 veces sentada en la cocina. Después la guardé en la misma caja donde conservo el brazalete que Nora usó cuando nació. Porque ambas cosas son verdad al mismo tiempo. Ella sigue siendo mi mamá. Y Nora sigue siendo mi hija. Pero ninguna de esas verdades significa que deba volver a abrir la puerta. Miré a Nora jugando en su columpio, moviendo los puños para alcanzar el móvil que colgaba sobre ella. Ya estaba más grande, más fuerte y llena de curiosidad. Entonces dije en voz alta, como si hablara con ella, con esa cocina y con todas las mujeres de mi familia que alguna vez vieron pasar sus sueños mientras servían la mesa. Ella sí importa. Y siempre va a importar. La puerta seguirá cerrada. Para eso existe el buzón. Si de toda esta historia te llevas una sola idea, ojalá sea esta. El amor que tienes que pagar una y otra vez nunca se convierte en un verdadero hogar. Primero construye un lugar donde tu nombre tenga valor. Después deja entrar únicamente a quienes sepan tocar la puerta con respeto.
Yo pasé 34 años creyendo que tenía que ganarme un asiento dentro de mi propia familia. Y el día que dejé de pagar ese precio descubrí que ese lugar siempre había sido mío. Todo empezó con una cuna desarmada en un garaje. Con una llave que dejó de abrir una puerta. Con una sola frase dicha a través de un pequeño intercomunicador. Y con un teléfono rompiéndose sobre el camino de entrada en la tranquilidad de un domingo. Si tú también eres la persona fuerte de tu familia, si tú sí has sido tan automático que ya ni siquiera te preguntan antes de darlo por hecho, quiero que recuerdes esto. Poner tu nombre al frente de tu propia vida no es egoísmo. Es reconocer que también tienes derecho a ocupar el lugar que con tanto esfuerzo construiste.